Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad es que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una genuina institución de apoyo al prójimo más carenciado. Servirle en momentos tan difíciles. Enfrentar una enfermedad catastrófica como es el cáncer en una familia pobre, rural, sin ningún medio, ningún activo que pueda convertir en recursos para enfrentar esta enfermedad gravísima y costosísima, se necesitan de este tipo de instituciones. Hay que brindarle apoyo, apoye, ponga su caridad en las manos que cuidan, que gerentan esa institución, que es gente de cristianísima formación. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra genuina institución para formar jóvenes en alto riesgo. Léase, jóvenes que pueden ser atrapados por la delincuencia. Y ahí está, solo las manos, esas manos no solo piadosas, manos hacendosas, las manos de Dios de los salesianos, que cuidan y regentan esa institución para llevar a cabo esa labor de polinización que hacen, de formación en jóvenes que pueden ser víctimas de la delincuencia. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, tuve un gazapo. Los gazapos siempre uno le pasan porque no es fácil uno recordar todas las cosas. Pero el viernes, cuando hablaba de las profundidades marinas, del asunto del naufragio del Titán, aquel submarino que sucumbió, una implosión según los técnicos, perdón, en los fondos marinos. Entonces hablaba de las profundidades marinas. Y entonces hablaba de las zonas pelágicas, pero las zonas pelágicas son las que están más superficiales. Y hay peces especiales para esas zonas, que son los peces que navegan en las zonas superficiales. Pero las profundidades marinas, aquellas grandes profundidades donde hay peces especiales para esas profundidades, son las zonas
abisales. Por eso tenía que hacer esa corrección del gazapo que cometiere el viernes en el programa que hicimos acá. Bien. ¿Somos arúspices? No. ¿Somos brujos? No. ¿Somos predictores? No. ¿Oráculos? No. ¿Hechiceros? Tampoco. Simple y llanamente los hechos se dan por las observaciones. Unas veces rigurosas y otras veces simples, superficiales, que a simple vista se pueden apreciar. Pero nosotros dijimos aquí de la situación que tiene el dictador ruso, el señor Putin, criminal, probado, pero aquellas declaraciones tan desafiantes de aquel magnate que era el cocinero de Putin, es para que ustedes vean el nivel, cuando un régimen está corrompido hasta los huesos, un régimen podrido el de Rusia, porque lo que tiene es un dictador con una corte de serviles, de agláteres, de qué sé yo, de sumisos, que le sirven para todos los usos. Este señor Prigozhin, y así hay muchísimos, que eran agentes del servicio secreto, del KGB, amigos de Putin, otros venían de la zona de San Petersburgo, que el señor Putin fue alcalde por allá, hay gente así, comunes, sin formación, diríamos, empresarial. Esa gente se asoció en el crimen, en la corrupción, en ese régimen soviético que fue desmantelado por la perestroika y el glasnost. Entonces, esta gente sustituyeron a los jerarcas del Partido Comunista. Esa gente se fueron a pique, esa gente no eran ladrones. Los comunistas no eran ladrones en ese momento, porque yo he dicho muchas veces aquí, los hijos de Nikita Khrushchev no exhiben riqueza, ni los hijos de Brezhnev, de Leonid Brezhnev, ni siquiera los de Andropov, el que fue el jefe del KGB. Esos eran gente que tenían esa influencia política propio de su trabajo político, revolucionario, y sus luchas y su participación en las guerras. Se ganaban sus cargos, vamos a estar claros. Ahora, esta capa de miserables y de delincuentes que se asoció al señor Putin adquirieron todos aquellos bienes de los soviéticos, de la Unión Soviética que tenía el Estado, se beneficiaron de todos esos negocios, se hicieron supermillonarios, pero Putin solo le exigía que le respetasen a él y mi cargo, y no se metan con este poder político porque van a fracasar. El hombre consolidó su régimen sobre la base de apoyarse en todos esos delincuentes, en esa capa de delincuentes que son la mayoría. Habrá gente con algún talento porque no pueden ser todos delincuentes, estamos totalmente de acuerdo, pero son gente serviles. Ese régimen de Rusia es un régimen corrompido y lo saben todos ellos ahí. Entonces, Prigozhin, ¿qué era Prigozhin? El señor Prigozhin era cocinero de Putin. Claro, ser cocinero de un hombre, un dictador, y un hombre que tiene tantos adversarios como el señor Putin, y además de gente que siempre vive con el temor de que lo puedan envenenar, que lo puedan vender, como se dice. Entonces, Prigozhin, el cocinero de un hombre como Putin, es un hombre de muchísima confianza. Y ese caballero ganó el espacio para hacerse supermillonario, el señor Prigozhin. Entonces, tolerado por el señor Putin en todas sus vagabunderías y en todas sus excentricidades, porque también están millonarios ya que son excéntricos. Bueno, ¿con qué le coge? Yo voy a dirigir un grupo de mercenarios
Putin, para ayudarte en tareas que tú no quieres meter el Estado soviético, ruso, no quieres poner a los rusos de tus amigos y de tu Rusia que tú quieres que camine y que quiere hacer tus inversiones, no lo quieres poner en riesgo en tus luchas y en tus apoyos a tus amigos que son criminales igual que él. Entonces, mira, vamos a mandar ese grupo de mercenarios que Prigozhin, excéntrico, ya millonario, cocinero, oigan bien, el hombre hace un cuerpo élite de luchadores, delincuentes, mercenarios, gente sin alma, le venden el alma al diablo, y le sirven para todos los usos al señor Putin. ¿Por dónde andan? En Siria, asistiendo a quién, a un demócrata, a una democracia que está en peligro. No, a Bashar al-Assad, hijo del dictador sirio, Assad, no recuerdo cómo, Hafez Assad, se llamaba el padre de este Bashar. Entonces esa dictadura se ha quedado allí, criminosa, delincuente, y con sus grupos. El señor de Siria sobrevivió bajo el amparo de Rusia, que hoy bombardeaba zonas civiles, porque ese es el estilo. Y mató muchísimos niños y mujeres y ancianos y de todo en una población en Siria. Hoy precisamente la aviación de Putin. Entonces este grupo está en Chad, por ejemplo, está en la República Centroafricana, asistiendo a dictadores africanos, apoyándoles, buscando los minerales. Y estos delincuentes detrás de todas esas maderas preciosas, marfiles, minas de materiales estratégicos, entonces le sirven a Putin para alborotar a África como está alborotada. Y nosotros lo dijimos aquí, al-Bashir, no recuerdo cómo es el nombre de ese caballero, que es un miserable también, Omar al-Bashir. Omar al-Bashir es un criminal de guerra de Sudán, buscado por la Corte Penal Internacional, Omar al-Bashir, por homicidios, asesinatos, bueno, de lesa humanidad, como dicen, exterminando seres humanos en el Sudán. El hombre es un perseguido. Pero ¿quién lo recibe en Sochi, en su casa de veraneo, en su dacha? El señor Putin recibe a Omar al-Bashir, lo protege, un delincuente. Pero el grupo Wagner está también en Mali y toda la parte francesa de África e inglesa está alterada por el grupo Wagner del señor Putin, que ha querido derramar en África, crear un ambiente de fortaleza, de imperial, qué sé yo, el sueño del imperio ruso, del zarismo, y entonces ha querido expandir sus fuerzas con esos mercenarios y estos delincuentes. Así fueron a Georgia, reventaron a Georgia, Occidente, que estaba en su guerra contra los musulmanes de Afganistán y en la guerra de Irak, y con el ISIS se olvidaron de Putin, y Putin con su grupo de delincuentes haciendo fechorías. En Dagestán, otra república que es musulmana, esa era la que nutría el ISIS de combatientes. El señor Putin dijo, bueno, hay que combatir en Chechenia a un grupo que quiere independizar la República de Chechenia, y usa a todos esos delincuentes. Y después apareció un delincuente checheno que es otro también que maneja ese tipo de grupo de criminales y de delincuentes. Entonces, señores, y así hay una región de Moldavia que se llama Transnistria, también bajo el amparo de estos delincuentes. Este Prigozhin anda sirviéndole a esas misiones especiales del señor Putin. Ahora, el que se acuesta con serpiente, como dice Marino Vinicio Castillo, termina mordido por la serpiente.
Porque la serpiente no duerme, las serpientes no tienen párpados, como dicen, los ojos de la serpiente no duermen, la serpiente duerme, claro, pero con los ojos abiertos, por eso lo cautan que son las serpientes. Entonces, el que duerme con serpiente lo muerde la serpiente, lo pica la serpiente. Fíjense el desorden, que ni siquiera típico de un país africano o de Haití. ¿Cuál es la diferencia entre el chorizo haitiano, por ejemplo, y el señor Prigozhin? Que uno es rico y blanco y este es prieto y pobre. En Haití tirado allí, pero eso es África. Pero eso es una conducta africana lo que hay en Rusia. Porque esos dictadores africanos siempre viven temiendo de quienes los rodean. Y son los que les dan sus golpes de Estado, porque ese tipo de dictadores, quienes lo tumban son sus amigos. Trujillo lo mataron aquí sus amigos. A Heró lo mataron sus amigos. También eran amigos de Heró. Porque Vázquez luchó por Heró. Pero es que esa gente se hace tan absorbentes que hay que eliminarlos. Entonces, ¿quiénes son los que dan las pistas? Son los íntimos, los que están al lado de él. Ese Prigozhin, yo anuncié aquí, con mucha antelación, ustedes verán que ese hombre va a aparecer muerto, y mostré veintenas de asesinados, amigos, esos son Prigozhins también. Los Prigozhin anteriores son todos esos asesinados, Litvinenko, Navalny era viceprimer ministro del gobierno de Putin, ese que fue envenenado y está preso. Y todo eso, solamente la Politkovskaya, Ana Politkovskaya, una periodista que cubrió parte de la guerra de Chechenia, y esa mujer narró todas las barbaridades cometidas allí, los asesinatos, y lo vimos en Ucrania, en Bucha y en todas esas ciudades ucranianas, en Mariupol, han asesinado, y el propio Prigozhin lo sabe ahora, Prigozhin. ¿Quién sabe dónde está Prigozhin? Prigozhin, según se ha dicho la prensa internacional, se negoció que Putin parece que habló con el Lukashenko de Bielorrusia y le dijo, mira, aguántame ese bendito hombre ahí. Y vamos a salir de este hombre más luego, pero aguántamelo por ahí porque el hombre tiene 25.000 o 30.000 hombres armados dentro de Rusia y esa gente se replegarán o tendrán que entregar las armas. No sé, o se integran a cuarteles bajo el control del ejército, no sabemos, pero el asunto que hay en Rusia es un malestar propio del que se acuesta con delincuentes o con serpientes. Y eso es lo que le está pasando al señor Putin, porque usted no puede invadir un país como Ucrania, un país hermano, en todos los sentidos un país hermano, porque es un país fundacional de los rusos, de la rusofilia, qué sé yo. Es decir, esos eslavos son todo parte de esos vikingos, restos de esos vikingos, me imagino yo, gente que fueron disgregados cuando los mongoles entraron a Rusia y bueno, y desbandaron a todo el mundo. Después, cuando los otomanos tomaron el control de todas esas zonas ahí, entonces todo el mundo sabe que los restos del imperio bizantino, de Constantinopla y Constantino y todo eso, esa religión se quedó, se asentó ahí entre esos vikingos eslavos. Luego el imperio otomano cayó con los turcos, se fueron a pique, pero quedó entonces esa rusofilia de todos esos países eslavos, Bielorrusia, parte de los bálticos, Rusia, Ucrania. Esos países, señores, son todos hermanos. Entonces usted no puede venir a invadir un país en la forma que lo ha hecho para destruir a Ucrania. Ha ido pueblo por pueblo, pero ¿es porque Ucrania es de la OTAN? No, porque Siria no es de la OTAN. Y en Siria ha aplicado la misma política de borrar los pueblos, pero más todavía.
Eso es para que se vea el engaño en que han caído incluso muchos amigos y defensores de Putin que hay en el mundo occidental, que yo no los entiendo. Ucrania está pasando lo que está pasando porque se vendió a la OTAN, porque la OTAN la usa como una base. No es verdad, porque la misma política destructiva la han aplicado en Siria. Hoy yo no he mostrado las fotos de Alepo aquí, pero más todavía. Hoy, ¿quién borró a Grozny, la capital de Chechenia, que es una república de la Federación Rusa? Es decir, los chechenos son rusos, pero son musulmanes. Y los rusos son cristianos ortodoxos. Pero a Grozny la borró el señor Putin a bombazos. Esa es su política. No es asunto de OTAN. No, lo que pasa es que la OTAN dijo, bueno, como tú estás agrediendo aquí, nosotros vamos a aprovechar ahora para ponerle hierro al nuevo zar o al nuevo Stalin. Y todo esto es lo que ha pasado. Pero cuando un país como Rusia, que todos entendíamos que después de esa caída de la Unión Soviética, iba a tomar un rumbo democrático, pro-occidental, que se integrara a Europa y a todo, y que dejara todo ese fanatismo y todas esas, qué sé yo, esos complejos de ser una sociedad que ni es europea, ni es asiática, una cosa de loco. Lo que ha hecho es venir un nuevo dictador, como si Rusia, ese pueblo, lo que necesita es eso, un pueblo que no sabe lo que es democracia, porque tiene dos siglos, 3 siglos, que no sabe lo que es una democracia. Entonces, se impone un dictador y ese hombre tiene que apelar, señores, a delincuentes de las cárceles para formar y reforzar el ejército del señor Prigozhin, un fantoche que era cocinero de Putin y hoy casi pone al borde del peligro el régimen que mantiene al señor Putin parado en esa Rusia, que no hay forma de que eso cambie, porque eso tiene un estilo todavía medieval, o peor, numantino. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en tu agente de Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano. ¿Por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, hay muchos temas todavía, muchas cosas que tenemos que hablar, porque esto es
este es un país que tiene tantas circunstancias que se presentan que es, bueno, yo veía el caso de siempre se ha hablado, aquí siempre se ha hablado de los izquierdistas principalmente, comunistas aquella vez, izquierda, gente de izquierda, critican el capitalismo, la derecha, fulano es de derecha, te marcan, lo hemos dicho muchísimas veces. El capitalismo está en decadencia. El capitalismo es la desgracia de la humanidad. Bueno, y hasta los dictadores como estos, como Putin, y explotadores y delincuentes, dirigentes delincuentes del mundo, critican el capitalismo porque el capitalismo es malo. Y yo pensando, yo viendo las farmacéuticas, esas grandes multinacionales, son muy vilipendiadas, es verdad. Son vilipendiadas porque ganan mucho dinero. Pero se le hacen críticas muy severas a ese tipo de capitalismo. Pero señores, yo me he puesto a pensar lo siguiente. Digo, cuando veo respuesta de medicamentos obtenidos por estas multinacionales sobre la base de ser capitalistas, porque si fueran socialistas no lo van a obtener. Las vacunas que hay contra este virus o contra ébola y todo esto que hay en el mundo, solo lo pueden obtener esos capitalistas que invierten para eso. Yo creo que después de este virus, después del COVID, el mundo tiene que pensar bien lo que es una multinacional o lo que son estas grandes empresas capitalistas, farmacéuticas principalmente. Le quiero dar crédito a las farmacéuticas porque también en comunicación, en todo. Es muy cómodo usted andar con un teléfono ahora y la forma en que nos comunicamos. Pero gracias a ¿qué? A los capitalistas. Eso no es gracias a los pobres ni a todos estos locos viejos que andan hablando de izquierda y acusando derecha. Por eso siempre yo decía, la derecha es la que ha hecho el mundo, la izquierda no trabaja. El Kremlin está ahí. Ese Kremlin lo hicieron la derechita en Rusia, Pedro el Grande, Iván el Terrible, Catalina la Grande, eso, y los zares fueron los que hicieron todo lo que usted ve viejo en Rusia. Pero ahí nadie puso, en Cuba usted no ve nada que dejó el castrato allí. Todo lo puso la derecha. O España en su tiempo de colonia, o los dictadores y todos esos rapaces que pasaron por eso son los que dejan, porque no hacen nada aquí mismo. ¿Qué izquierdita ha hecho nada aquí? Todo lo que está hecho en este país lo hicieron Pedro Santana, Lili, lo hizo Trujillo, Balaguer y todo, y Vázquez, no, pero Moncáceres, que era un hombre de fuerza. Son los que dejaron resultado aquí. Y Obando, Nicolás de Obando, allá en los años iniciáticos. Pero yo viendo, por ejemplo, el uso de medicamentos como ese Remdesivir, creo que es que se llama, Remdesivir, o Remdesivir. Es un medicamento muy efectivo contra el COVID. Las vacunas fueron muy efectivas y pararon esta enfermedad desgraciada, criminosa, una enfermedad que mató millones de gente rápidamente y por la vía que iba a matar más. Pero esas multinacionales, esas farmacéuticas tan criticadas porque son muy golosas, voraces, que ganan dinero, pero son los que invierten su cuarto en esos científicos para obtener resultados como eso. Esos productos que hoy vemos que se usan para enfermos que están muy aquejados de enfermedad, que cogen la neumonía, aquellos que cogen otra cosa. Señores, esos medicamentos, repito, son los que han salvado la humanidad. Entonces yo creo que hay que guardar cierto respeto. No es que el capitalista, con esa posición de capitalismo salvaje, pero ¿quién fue que habló de capitalismo salvaje? La iglesia, pues la iglesia trabaja. Porque vamos a estar claros, la iglesia no tiene fuerza, señores, ni para hacer que el gobierno logre apoyar el código penal de la República Dominicana. Las iglesias dominicanas dando lástima y pena y hablando y haciéndose los tontos en este país.
¿Por qué? Porque ellos saben que el poder político desde el Palacio Nacional, desde los altos de la calle Doctor Báez, ahí es que se dirigen como títeres ese Congreso mediocre para que apruebe o no apruebe el Código Penal. Pero todas las iglesias andan dándole evasiva a la realidad y no se atreven a decirle la real verdad al pueblo dominicano. Digan responsablemente, mire, el líder del PRM se llama Luis Abinader. Luis Abinader es el que tiene parado el Código Penal para que eso no avance, que naufrague por allí, surge por allá, lo sacan a flote, vuelven y lo hunden y lo tienen ahí en una situación de ahogamiento. Pero las iglesias quieren hacernos creer que son los legisladores mentiras. Entonces la iglesia fue la que puso capitalismo salvaje. No, espérese. Que la iglesia ni investiga, ni trabaja, ni nada. Lo que están en esos laboratorios y en todas esas instituciones de investigación, trabajando para, qué sé yo, para protegernos. Claro, ganan dinero. Porque si no hay el estímulo del dinero, ¿qué es lo que van a hacer? Van a invertir. Entonces yo creo que el mundo, a partir de ahora, ese capitalismo salvaje, ese capitalismo voraz, y todas esas pamplinas, toda esa plepla que se ha dicho, creo yo, que tendrán que ser recogidas. Claro, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, yo recuerdo que en un discurso, en el discurso a la nación, que se estila en Estados Unidos, hizo que una de esas multinacionales tuviera que bajar el precio de la insulina para los diabéticos. Pero es muy cómodo pedir que le bajen la insulina, pero hay que obtener la insulina. Hay que hacer un trabajo de investigación que no fue cosa de niños, ni de muchachos, ni de improvisados. Entonces yo creo que esas cosas tendrán que repensarse, pienso yo. Tal vez estoy equivocado, no sé. Uno se equivoca. Bueno, yo no sé qué se firmaría ahí, unos rookies dominicanos. Dígame usted, un señor que en su vida ha ejercido un cargo público, firmando acuerdos con Gran Bretaña para inversión y cosas. Pero ¿qué es lo que van a invertir los ingleses aquí? ¿En qué van a invertir? Y ojalá inviertan. Pero cuando a mí me hablan de invertir en salud, ¿qué es lo que los ingleses van a hacer aquí en salud? ¿Qué van a invertir en comunicaciones, en carreteras, en áreas de servicio, acueductos? ¿Qué es eso? Yo no entiendo eso. Más deuda externa. Y yo pienso que el gobierno dominicano, yo muchas veces he dicho aquí, señores, los que están dirigiendo el país, los que diseñan políticas públicas, lean de Harmon a Trujillo, una obra que escribió don César Herrera Cabral sobre la historia financiera de la República Dominicana, partiendo desde el 1 de mayo de 1869, fecha del contrato Harmon, aquel carnaval financiero que se iniciara en el gobierno de ese delincuente de Buenaventura Báez y los perjuicios que le trajo al país, aquellas comisiones y todos esos robos que hubo ahí. Pero eso se extendió, señores, hasta 1906. En el gobierno del general Ramón Cáceres, ya los Estados Unidos, que venían con el control de la deuda, porque ya las compañías, la Improvement Santo Domingo, una compañía norteamericana, había logrado meter al gobierno de los Estados Unidos en el asunto de la deuda, de las exigencias de los pagos y las negociaciones de deuda. Entonces, como la inestabilidad que quedó en ese periodo en que matan a Heró, y eso, 1906, en esos 7 años, el país siguió en esa locura. Todavía esos gobiernos, qué sé yo, si se le puede llamar así, que se mantuvieron manejando el país por periodos de meses o menos de un año, etcétera, etcétera. Pero entonces,
En Estados Unidos, el presidente Teodoro Roosevelt decidió enviar una persona aquí, un economista norteamericano, para que hiciera una consolidación de cuál era realmente la realidad de la deuda dominicana. Y en 1906, señores, ese señor que después fue utilizado por el gobierno dominicano, el señor Emiliano Tejera y Federico Velázquez, esa gente que fueron los que negociaron, eran funcionarios del gobierno de Moncácer y negociaron esos asuntos de deuda en Washington. Y lo contrataron a él, Hollander, apellido Hollander, el señor. Ese señor hizo un levantamiento y el país debía 40 millones de dólares entre deuda externa, bonos, deuda flotante, deuda contratada, deuda interna flotante y contratada con aquellos prestamistas que prácticamente saquearon el erario nacional con concesiones onerosas por Báez y por Lili, Heró, que se la daban. Todo el mundo sabe a quién yo me refiero, para que estemos claros. Entonces, este país, señores, que es ridículo ver 40 millones de dólares que debíamos en 1906. ¿Qué trajo? Ramón Cáceres, responsable como era, y mano dura, dijo, bueno, vamos a hacer un plan de ajuste de la deuda. Y se hizo un plan de ajuste de la deuda. Y se reconoció solo un 50% del pago de la deuda. Es decir, 20 millones de dólares. Hubo sucesores de los Vicini y otros acreedores locales, dueños de bonos y de deuda contratada y de deuda interna flotante, como le llamaban, que no se querían acoger porque entendían que perdían la mitad de sus cuartos. Pero se impuso el diseño de plan de ajuste del gobierno de Ramón Cáceres. Estados Unidos prestó 20 millones de dólares para pagar esos 20 millones de dólares. Parte de ese dinero quedó y los americanos decidieron que ese dinero fuera utilizado para obras públicas y cosas de esas, para obras de desarrollo. Bien. El país iba marchando muy bien. Y se estaban pagando los intereses y parte del capital y muy bien. Matan ¿a quién mataron? A Ramón Cáceres, como para dañar el país. Ahí vinieron los problemas, se desheredó el caballo de nuevo y todo el mundo sabe que vino después. Más deuda, más desórdenes hasta que vino la dictadura. ¿Por qué yo hago este recuento? Ese acuerdo con Gran Bretaña es deuda, son amadas deudas. El gobierno anuncia trenes, ferrocarriles, y eso es deuda. 24 mil millones de dólares ha tomado este gobierno en 3 años, el más endeudador. Es decir, han convertido el gobierno del cambio en el gobierno endeudador. Aquel discurso naufragó, aquel discurso del presidente Abinader montado en aquella ola de consenso para echar del poder a Danilo Medina, la coacción y todas aquellas, qué sé yo, conductas tan cuestionables de ese gobierno de Danilo Medina. El pueblo se une en ese discurso y Luis Abinader gana las elecciones, pero cambió todo. Es decir, traicionó, naufragó aquel discurso. Migración, el problema de la deuda externa y todo eso se va a corregir y eso no se puede seguir en esa locura de deuda. Miren cómo va el gobierno en 24 mil millones de dólares y siguen con APP y siguen haciendo y anunciando obras que se van a hacer con dinero de préstamo. Pero cojan de referencia lo que estamos diciendo de la historia de la República Dominicana. Lean de Harmon a Trujillo, como hemos dicho, porque aquí esos rookies que están firmando acuerdos con Gran Bretaña, esa gente no ha leído ese libro ni saben lo que son las consecuencias y los problemas que trajo esos acuerdos. Señores, que la soberanía nacional fue mutilada. Óigase bien, ese acuerdo de 1906 o 1907, que fue la convención que se le llamó,
mutiló la soberanía. República Dominicana, para buscar un endeudamiento, un préstamo, tenía que pedirle autorización al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Qué vergüenza! Pero como no leen, se le importa endeudar este país hasta los tuétanos. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, en Washington, en la OEA, hubo un aplauso cerrado, de pie, al canciller de la República Dominicana y a la delegación. Desde luego, delegación pro-haitiana, porque todos son pro-haitianos. Pero la asamblea, celebrada en Washington, el presidente de la asamblea fue el canciller dominicano, y se aplaudió ahí, supuestamente nada más, la organización del evento, llevado con mucha profesionalidad, según los que hicieron el reconocimiento. La organización cuasi perfecta, todo en orden, los debates bien llevados, la conducción, etcétera, etcétera. Muy bien, la organización del evento aplaudido en forma unánime, cerrada y de pie. Y eso es una satisfacción, diríamos, personal para el canciller y el equipo que estaba acompañándole. Me imagino que hoy el gobierno, o mañana, o pasado mañana, escogerán ese aplauso y te verá el anuncio con eso. Porque aquí eso es todo un tramoyismo, es montar una tramoya y un escenario para que se vean las cosas. Ahora, cuidado con ese aplauso que dice Manuel Fermín. Ese aplauso es a la tolerancia también. Vamos a estar claros, a la tolerancia del Haití aquí. Porque no es verdad que ese aplauso, si República Dominicana tuviera una autoridad de verdad aquí, aplicando la ley en migración, aplicando las repatriaciones como tiene que ser e impidiendo con la fuerza que fuere que entren los haitianos aquí, tanto las parturientas que vienen, que son las menos. Porque aquí hay gente que está creyendo que es verdad, que las haitianas vienen en guagua o en avión, o vienen con azafatas en un barco, la traen para que paran y un grupo de tigres se ganan unos cuartos. Eso no es así. Esas mujeres viven aquí, pero son haitianas. Y una enfermera, desde que la reciben en la maternidad, hablando como hablan y como llegan,
y sin papeles, sin nombre, sin cédula, son haitianas. Pero aquí se está haciéndole creer a la gente que eso están viniendo. Esa gente viven aquí, 15,000 muchachos que nacen aquí, eso es para acá que se van a quedar. Ahora, si nosotros estuviéramos sacando esas 15,000 parturientas ya paridas y sus muchachos amamantados, se nos van de aquí, vamos para Haití, sacarla de los barrios y de donde estén. Ese aplauso no se lo dan al canciller. Por tanto, el aplauso fue a la tolerancia que tiene el gobierno de Luis Abinader con esa situación migratoria de Haití aquí. Los pueblos están ahí, verdaderas ciudades haitianas en este país, guetos, porque son guetos. Pero presencia masiva, una buhonería tomada, todas las calles, hacen lo que vienen, ganan. Señor, este gobierno no tiene autoridad ni siquiera para quitar a los limpiavidrios de la calle, eso es increíble. Bueno, entonces en ese ambiente de tolerancia, aplauso cerrado. Por eso es que yo digo, a Balaguer no le daban esos aplausos. ¿Por qué? Por la camiona. No le daban los aplausos. Pero era la camiona el problema. El problema es que ahora no hay camiona. Ni hay guagua, ni hay camiones. Y los camioncitos es a Jaina que llegan. Y de ahí van en un paseo para la frontera los que no tienen nada que dar, que entregar o que pagar. Entonces, el gobierno no está haciendo el trabajo que tiene que hacerse. Si aquí se estuviera haciendo el trabajo que hay que hacer, no es verdad que le dan ese aplauso a la República Dominicana en Washington. No, se lo dieron al canciller por el trabajo que han hecho y la tolerancia de no molestar a ese Haití aquí, que es el que resuelve el problema. Porque si no, ese lodo estuviera derramado en todo el Caribe oriental y el Caribe occidental, estuviera derramado eso, y en la costa de Sudamérica y de Centroamérica estuvieran los haitianos también, y en la costa de la Florida y en la costa de Cuba, en todas esas áreas estuvieran derramados los haitianos, pero el lodo lo estamos recibiendo nosotros, ese lodo cloacal, porque así es que yo me atrevo a decirlo y no yo. Usted lea a Balaguer y Balaguer dijo que era la escoria que venía de Haití aquí a Santo Domingo. El grajo, así mismo, públicamente lo escribió Joaquín Balaguer. Entonces, si aquel intelectual y aquel patriota que fue Balaguer con posiciones firmísimas, defendiendo el carácter nacional, si Balaguer se atrevía a decir eso, ¿por qué nosotros no lo podemos repetir? Pero ese lodo lo estamos acumulando nosotros aquí. Ni Panamá, ni Costa Rica, Centroamérica, ni Suramérica, ni Estados Unidos, nadie, ni el Caribe Oriental están recibiendo ese lodo. Solo nosotros los dominicanos. Entonces un aplauso y un acuerdo para ayudar a Haití, a fortalecer la seguridad fronteriza, a ayudar a la policía, a arreglar el asunto de la seguridad ciudadana, fortalecer la democracia haitiana y hacer elecciones. El primero que va a complotar contra todo eso se llama Ariel Henry y su grupo de delincuentes en Haití. Porque todas esas bandas son ellos que la tienen para que alborote, porque Henry no quiere elecciones, él se quiere quedar ahí 20 años. Si es posible, porque todo el que coge el poder en Haití quiere eternizarse allí. Porque esa es la conducta que tiene esa masa humana que anda ahí dando tumbo. Pues ahí no hay organización social ni política. Nunca la ha habido. Entonces, ¿qué es lo que nos espera a nosotros? Agravarse el problema que estamos nosotros soportando. Porque es lo que yo he dicho. ¿Por qué el gobierno dominicano no presentó el video que hizo CDN sobre las parturientas, que debieron llevar eso y esos titulares del Listín Diario? Mire, 15, mire, ese es el problema de Haití. Para nosotros, pero para ustedes no tienen problema. Este es el problema grave que estamos enfrentando nosotros. Canadá, ¿qué usted está haciendo con esto? Yo firmé un acuerdo con Santo Domingo. ¿Para qué? Para que sigamos nosotros soportando el lodo. Entonces, todo el lodo, deuda externa, y estamos muy mal. Aunque digan que estamos bien. Yo realmente, esa encuesta, yo me pongo a ver las cosas y yo no sé, honestamente. Yo le he dicho, el gobierno puede estar durmiendo en laureles, debajo de laureles, una sombra
cuasi perfecta. El laurel cierra, el sol no pasa. Esas hojitas se cierran todas. Y yo no sé, con el agravamiento de tantos problemas, apagones, porque esa misma migración, eso está molestando a la gente, al dominicano le está molestando eso, porque ¿cómo? Pues si usted cree que una familia dominicana que vive en un barrio de esto y ve a 2 macheteros haitianos, 3 haitianas con los pechos abiertos, saliendo y bañándose desnuda en la playa, allí, como en cualquier hoyo que encuentren agua, y usted cree que esa gente tiene cultura para vivir con dominicanos. Entonces eso tiene que molestarle a la gente, toda esta buonería, todas estas mujeres, niños haitianos lavando y lavando su ropa y bañándose en la calle. Nosotros no tenemos esa cultura. Apagones prolongados. Un año educativo que hay que hablar de fracaso, porque todos los entes que tienen que ver con la educación se viven quejando. ADP dice que no hay recursos, pero ¿y qué más recursos le van a dar? El ministro dice de todos los tollos y desórdenes que creó el ministro anterior del mismo gobierno. El transporte tiene problemas, los precios de los combustibles, los precios de los alimentos, la gente está acarreando muchísimos problemas. Yo no entiendo cómo es que todas estas encuestas, el gobierno sigue todo silbando, el presidente feliz. Ayer inauguró, creo que entre el sábado y domingo, 14 obras, cosa que está muy bien. El gobierno sigue anunciando obras que se van a hacer bajo el amparo de la bóveda extranjera o del dinero privado de cada quien, pero veo que en APP el gobierno pone. ¿Qué garantiza el gobierno? No lo sabemos, porque esas cosas uno no sabe nada. Pero fíjense las concesiones para la carretera del Ámbar, 20 millones de dólares, ya, eso es deuda eterna. Y hay que buscarlo de deuda eterna, pero al mismo tiempo hay que entregarle terreno y qué sé yo cuántas facilidades a lo que van a hacer la carretera o lo que intenten hacer la carretera del Ámbar. Entonces siempre hay un sacrificio para el gobierno. Anuncian al sector privado, pero al final el Estado tiene que cantearse. Perdón, entonces hay muchos problemas que lo estamos viendo a diario. Y yo muchas veces he dicho aquí, sí, ¿qué vamos a reelegir? Porque usted reelige un bienestar, una gente que se sienta bien, pero si tanta gente vive diciendo que no está bien, que se siente mal, aquello allí, tienen que tomarse medidas a ver si se pueden mejorar las cosas. Y la gente sigue en una queja continua. Y los apagones y la falta de agua, el calor no es culpa del gobierno, eso es evidente, pero agrava los servicios, agua, agrava la electricidad, agrava, qué sé yo, el daño al medio ambiente. Entonces no se exhiben logros que se puedan resaltar en áreas que están muy problemáticas. El tránsito es un caos total. No se ve una mejoría. Y la verdad que todas esas cosas el gobierno tendrá que ingeniárselas y ver cómo puede ir resolviendo todo aquello para que en el momento de las elecciones la gente se sienta, como dicen, agradecida de la gestión, no de la dádiva, porque ese es el peligro de los gobiernos, que creen que dando cosas la gente se va a aplazar o a aparcar los problemas o las quejas por los problemas que le afectan. Usted recibe la dádiva, tal vez tiene una expresión de júbilo, una expresión de agradecimiento, pero eso se esfuma. ¿Y entonces qué va a quedar después? Vamos a esperar. No se puede poner la carreta delante de los bueyes, como se acostumbra a decir. Así que no queda más que esperar, porque eso es lo que da la buena razón. Bueno, no tengo más cosas aquí de que seguir conversando con mis amables televidentes. Tengo otros temas, pero entiendo que no son
de gran trascendencia y es mejor aparcarlos o no tratarlos porque son asuntos, como dicen, de simple policía. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.